Ingeniero, buenos días. Compañeros, todos buenos días. Ahora vamos a presentar el ensayo titulado Innovación de la construcción en el Perú durante la pandemia mundial del COVID-19. Los integrantes del grupo son Acuña Sayo Denilson, Kansaya Papel Víctor Raúl, Mamani Noa Luzmeri. Introducción. El sector de la construcción es un área que aporta a la nación generando empleo en las secciones que las requiere. Indirectamente genera la aparición y pone en movimiento de industrias que se encargan en trabajos específicos, como de insumos para la construcción o de algún servicio asociado. Todo este trabajo se realizaba con los cuidados necesarios y estándares según lo estipulaba la norma. Sin embargo, la aparición del COVID-19 ha hecho que detengan muchos sectores. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se implementó nuevas normativas para prevenir el contagio de esta enfermedad. Construcción antes de la pandemia. La construcción, como se ha mencionado, es uno de los más importantes sectores, ya que gracias a esta se generan varios puestos de trabajo a profesionales, proveedores de insumos, equipos, subcontratistas, supervisores, entre otros. Antes de que la pandemia apareciera, estas actividades se realizaban con mucha normalidad, acatando las normas generales. No había el temor de contagio, por lo que no era necesario, como el alcohol o barbijos. Estas normas generales se estipulaban en la norma G050. Sin embargo, esto cambió por temor al contagio, en donde a través del transcurso de la época de la pandemia se fue implementando nuevas normas, nuevos requerimientos, nuevas, no- según su requerimiento. En el Perú, hasta antes de que apareciera la pandemia, estaba casi constante en el PBI, hasta que en el 2020 hubo un declive hasta del menos 89,72%, ya que en dichos momentos el país pasaba por una zona oscura, paralizando muchos sectores, entre ellos el turismo, el que más aporta, la construcción, entre otros. La construcción después de la pandemia. La pandemia del COVID-19 cambió la forma en la que se manejaban los distintos sectores productivos, como también el sector construcción en el Perú, cuyo trabajo mueve importante parte de la economía nacional debido a la capacidad de crear puestos de trabajo. Es entonces que surgen importantes preguntas, las cuales son: ¿qué va a pasar en el sector de la construcción luego de superada la crisis? ¿Cuáles serán los métodos de trabajo después de que todo se normalice? Ahora veamos el impacto de la pandemia que ha tenido en el Perú. Primero, en cuanto a los calendarios, las restricciones gubernamentales hicieron que los trabajadores no pudieran ir a las obras en construcción para llevar a cabo sus tareas. Segundo, suspensión de proyectos. A medida que se hizo evidente que la pandemia duraría mucho más tiempo, muchos proyectos fueron suspendidos de forma indefinida. Tercero, la finalización de proyectos. Así como sucedió con las suspensiones, muchos proyectos de construcción llegaron a su fin a causa de la pandemia. Cuatro, nuevas medidas de seguridad en el trabajo. Para limitar la propagación del COVID, se impuso nuevas regulaciones de seguridad. Estas incluyen el distanciamiento social, la toma de temperatura, el uso de equipamiento de protección personal y horas de trabajo escalonadas. Quinto, es el efecto en el abastecimiento, que tuvo gran impacto, ya que los proyectos de construcción que dependían de las provisiones de otro país que se encontraban en confinamiento fueron los más afectados a causa de los cierres de fronteras y restricciones sobre los viajes internacionales. Es así que surgen nuevas tendencias en la industria de la construcción, como son: primero, la adopción tecnológica y mayor digitalización. El trabajo remoto es la nueva normalidad en el mundo, por lo que las compañías de construcción necesitan adaptarse a plataformas digitales y utilizar el BIM y softwares de gestión de proyectos. Segundo, la implementación de nuevas formas de trabajo. El distanciamiento social significa que muchas tareas ahora se realizan de forma remota. Como la pandemia del COVID sigue presente, el trabajo remoto se convirtió en lo habitual, y muchas empresas buscan realizar un cambio permanente hacia este modelo de trabajo. Tercero, los cambios hacia una vida más sana y sustentable. Algunas empresas han aprovechado la situación de cierre temporal para mejorar sus instalaciones, yendo a espacios más abiertos, accesibles, eficientes y adaptables a la nueva situación.
Por otro lado, los hogares se han afanado en remodelar los espacios para crear estancias más cómodas y favorecer la iluminación natural. Cuarto, la seguridad es lo primero. En el sector de la construcción, la seguridad tiene que seguir siendo una prioridad, cumpliendo las medidas de bioseguridad y modificando las prácticas laborales, las cuales van en beneficio directo de los involucrados en el sector. Y la implementación después de la pandemia, eh, de acuerdo a las medidas recomendadas por la CDC, fue el límite del contacto cercano con las demás personas, manteniendo una distancia de al menos 6 pies. También nos recomendaron usar una cubierta de tela para la cara, aparte de las mascarillas. También limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. Evitar el intercambio de herramientas si es posible. Practicar un higiene adecuado de las manos. También nos dicen que evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y utilizar pañuelos al toser o estornudar o tocarse la cara. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, ingeniero. Muchas gracias.